son chicos no inscritos aún, así que no lo sé. Solo hice la lista con los que Y el grabo. trabajo Eso, tienen que entregar bien. ¿entendés? Eso, lo que no se encontró en el trabajo que tienen que ¿Cómo? entregar, que le dijiste, El trabajo lo van a no sé. hacer, el trabajo, claro, le van a pasar los artículos y las consignas en una carpetita por WhatsApp. Ellos van a tener que traer en formato digital o impreso si quieren, pero bueno, no se les exige que impriman. Sí van a tener que comprar la ficha que traen al seminario, el programa si quieren, pero yo también lo difundí con las preceptoras por si no quieren gastar, pero tienen que tener el programa. Y bueno, y este material de trabajo que va a servir para el primer y segundo seminario. Aula virtual no tenemos, porque también queremos que aprendan a ellos a preocuparse y autogestionar su aprendizaje y despertarse, digamos, viste que fueron las cuestiones de competencia ya profesional, ¿no? Estar con todo lo necesario para trabajar. Así que bueno, por eso. ¿No? Y como todo es elaboración y debate, vamos trabajando con artículos científicos, casos, problemas y tiene que tener sí, un aparato electrónico, una tablet, una compu por grupo. No es necesario que todo, el celular por lo menos lo tienen todo, lo pueden ir llevando. Bueno, ¿Sí? súper. ¿Se entendió? Y la lista de comisiones, porque eso es lo que a ellos les preocupa un montón, y la ubicación de los salones en la cual le tocó a cada uno, va a estar en papel físico, en los transparentes, y ya difundir para los grupos, ¿m? Para que las preceptoras pasen en los grupos de WhatsApp de ellos. Y creo que ahí estamos comunicados. Vale, está perfecto. Entonces, comenzamos entonces la clase de hoy. Sí, cuando quieras. Dale, bien, dale. Buen día a todos, chicos, ¿cómo están? Espero que tengan un hermoso día. Hoy me voy a desconectar el video. Hoy les voy a hablar de dos temas que son fundamentales, que nos explicarían el motivo o la razón por el cual muchas veces nuestro medicamento, prototipo de nuestro medicamento que uno considera que es el adecuado para determinada patología, no es tan así como pensamos. Y es debido a que responden a situaciones que se explican por diferentes motivos, ¿sí? Que se explican por diferentes motivos. Y justamente es lo que yo le voy a tratar de explicar en estas dos clases escuetas, donde vamos a tener factores que modifican la acción de los fármacos y otra situación fundamental que justamente se está haciendo hincapié en los últimos años de estos factores y que es la genética. En varias oportunidades ya hablamos de la importancia que tiene la genética. Ahora, si ustedes ven, observan, escuchan, leen, la industria farmacéutica le está dando muchísima importancia a esto, a lo que es la genética, sobre todo en el descubrimiento de nuevos medicamentos. Eh, se sabe que existen patologías, pero patologías graves, patologías que no son muy frecuentes, en donde existe alguna deficiencia enzimática, como en el caso de la enfermedad fibroquística del páncreas, donde realmente se buscan medicamentos específicos justamente para cubrir ese tipo de deficiencia, en los cuales se están trabajando muchísimo, pero que son medicamentos muy costosos, demasiado costosos e inaccesibles para muchísima gente. Entonces, a partir de ese descubrimiento de genética, podemos nosotros responder a la respuesta, ¿por qué ese medicamento de elección? ¿Por qué ese medicamento que me enseñaron en farmacología? ¿Por qué mi paciente no responde como debiera ser? Justamente porque no es así como pensábamos, ese medicamento mágico, el cual nos resuelve todos los problemas, no es tan así como nos dicen, porque hay muchísimos factores que van a modificar esa acción y que inclusive, como la habrán escuchado la doctora Eugenia Pomará,
existen dos situaciones que son gravísimas, que pueden ocasionar por ahí cuando nosotros no nos prestamos atención, no hacemos buena historia clínica, no tenemos en cuenta, por ejemplo, el antecedente de hipersensibilidad, no tenemos en cuenta algunos, algunas consideraciones en nuestros pacientes y hace que tengamos un efecto idiosincrático, que seguramente le explicó bien qué es el efecto idiosincrático, y que a veces ese efecto medianamente grave se vuelve letal. Me trae a colación un recuerdo antes de comenzar la clase, simplemente, capaz algunos no lo conocen, no lo escucharon, pero es un karateca de antaño, Bruce Lee, capaz escucharon Bruce Lee, y siempre se hablaba de Bruce Lee como que falleció por un exceso del uso de opioides, ¿sí? Porque como él tuvo un golpe importante en la columna, entonces habló de una sobredosis, que falleció por una sobredosis de opioides. También se hablaba de que tomó una aspirina y le causó una hemorragia digestiva del paciente. Pero lo que se descubrió, gracias a que un hermano se preocupó, quería saber bien cuál fue el motivo de su muerte, se descubrió que ya en esa época, en la década del 50, se utilizaba una sustancia que se utilizaba como sedante, como tranquilizante, como ahora son las benzodiazepinas, como son el clonazepam, bromazepam, lorazepam, diazepam, para ubicarlos un poquito en cuanto a cuando yo hablo de benzodiazepinas, que era el meprobamato. Y justamente cuando él manifiesta, él toma ese medicamento, que era obviamente aspirina, pero tenía ahí escondido el meprobamato. Y fue justamente por un efecto idiosincrático que esa persona se acostó a descansar y no se despertó más, lamentablemente. Y bueno, eso y muchos antecedentes más de personas que fallecen por el consumo indiscriminado de medicamentos hace que la genética hoy en día tome un rol importantísimo. Ahora lo voy a recordar y le voy a mencionar justamente ese punto con algunos ejemplos concretos. Pero recordemos primero que justamente que la eficacia, cuando uno estudia un medicamento de una determinada, para una determinada patología, por ejemplo, que va a bajar la presión arterial, que va a disminuir el azúcar en sangre, que va a causar disminución del dolor, la inflamación a fiebre, que eso no necesariamente se produce en la práctica clínica habitual. O sea que la eficacia no es 100% igual a efectividad. La efectividad sería cuando uno lleva a la práctica clínica. Entonces, ese medicamento no puede ser, en algunas situaciones, así como se vio en un ensayo clínico demostrado en una determinada población. Entonces, más bien sería la eficacia una probabilidad de que ese medicamento baje la presión, disminuya el azúcar, disminuya el colesterol, cause disminución del dolor. Punto importante a tener en cuenta. De esos factores, hay algunos que ustedes ya lo recuerdan bien y que hicimos muchísimo hincapié cuando cursamos tercer año, como por ejemplo el sexo, la edad, el peso, la presencia de enfermedades, factores genéticos justamente que le estaba mencionando, factores ambientales, tolerancia, taquifilaxis, hipersensibilidad, que eso no voy a hablar porque ya hablaron los docentes anteriores, y la interacción de medicamentos, que es el otro tema que está ahí nomás acoplado, pero con unos ejemplos concretos. Obviamente le voy a recordar un poquito, pero le voy a dar muchos ejemplos en cuanto a esa interacción de medicamentos que es importante. De manera de resumen, recuerden ustedes la edad, los dos grupos etarios fundamentales, el niño y el anciano, ¿sí? El niño o los bebés y los mayores de 75 o 80 años. Hoy en día, ustedes habrán visto que está cambiando un poquito el tema de la edad en el cual una persona se considera anciano, pero tomémosles a partir de los 70, 75 años. Antes hablábamos de 65 años, ahora tomémoslo como 10 años más, 75 años, pongámosle, ¿sí? Y el niño menor de 2 años, obviamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental al principio a nivel de la absorción? Por ejemplo, el pH. El pH en el niño está aumentado, en el anciano está disminuido. Hay un vaciamiento gástrico aumentado y hay una inmadurez de la mucosa para absorber los medicamentos. En el anciano hay hipotrofia ya de las células. Hay un vaciamiento gástrico disminuido, por el cual les cuesta digerir. Siempre van a ver, ustedes no sé si alguno tiene abuelos de cierta edad,
van a ver que dice, ah, sí, me cuesta digerir, me cuesta, tienen, después de comer, necesitan ellos caminar, o movilizarse, porque es como que nos pasa, el estómago nos pasa el duodeno, la comida. Y obviamente también a la disminución de la circulación. Y recuerden ustedes, por farmacología, que al haber mayor circulación es mayor absorción. This meeting is being recorded. Así que en este caso, van a tener una disminución de la absorción. Otro punto fundamental es respecto también a la absorción cutánea, en el cual la piel todavía no tiene el estrato córneo que tenemos los adultos. Entonces existen situaciones como, por ejemplo, y que a veces nos pasamos con el uso de algunas cremas porque tiene una dermatitis, una piodermitis o alguna alteración en la piel, le aplicamos muchas cremas que tienen alto contenido de corticoides. Y eso obviamente cuando nos pasamos con la dosis o nos pasamos con el tratamiento, van a tener su efecto deleterio. La distribución, también menos proteínas plasmáticas, menor concentración, obviamente, menor unión a esas proteínas. A nivel de metabolismo hay madurez enzimática y aumenta la vida media de muchos medicamentos, como por ejemplo un antibiótico como el cloranfenicol o el diazepam, que es un ansiolítico. Y también está disminuido el 50% de la excreción de los medicamentos, por eso hay que tener en cuenta la dosificación en los niños. En los ancianos también está disminuido la albúmina, o sea, está disminuido la mayoría de las situaciones debido a que ya existe un estado de insuficiencia. Aumenta la vida media plasmática de los medicamentos. Ahí hay que tener en cuenta, y sobre todo en aquellos medicamentos en los cuales uno puede aumentar la posología. Supongamos si daban un medicamento cada 8 horas, lo pueden dar cada 12 o a veces 24 horas. Hay algunos que tienen insuficiencia renal importante o se están dializando y hay que tenerlo en cuenta porque fácilmente se llega a la toxicidad. Disminución de las funciones renales. El peso corporal, también recordemos ustedes que es importante, sobre todo en los chicos, en lo cual uno tiene en cuenta no solamente el peso corporal, sino también la masa corporal. Y se dosifican los medicamentos en microgramos, miligramos y gramos. This meeting is being recorded. Sobrepeso. En líneas generales, el peso tiene importancia. Ustedes recuerden siempre una persona adulta, por decirlo así, adulta, cuando el peso es inferior a los 40 kilos, existe una pequeña masa muscular, o cuando sobrepasa los 100 kilos. Estamos hablando de personas de 1,70 m. Es decir, obviamente, si la persona tiene 1,80 m o 1,90 m, ya ese peso iría un poquito más. Pero tengamos en cuenta esos extremos cuando uno va a dosificar un medicamento. Un caso concreto, por ejemplo, suele suceder cuando tratan a todos por igual con la aspirina. La aspirina, que es un antiagregante plaquetario, se utiliza para la prevención secundaria de personas que padecieron infarto o tienen un ACV, y le dan aspirina. A todos, en términos medios, le dan una dosis de 100 miligramos. Y obviamente ese factor de peso no lo tienen en cuenta. La dosis va entre 81 y 325 miligramos. Entonces, en aquellas personas que son obesas, que tienen 200 kilos, no le vas a dar 100 miligramos de la aspirina. Le tenés que dar una dosis de 325 miligramos para que tenga ese efecto de antiagregante plaquetario. Entonces, ese factor hace que ese medicamento que está tomando no sirva de nada. Fíjense solamente con esa situación. Y obviamente presencia de enfermedades donde van a causar insuficiencia hepática, va a tener el clearance hepático disminuido, insuficiencia renal, el clearance renal disminuido, y cardiopatías como y diabetes y trastornos de la coagulación, que son todos problemas frecuentes, que son patologías prevalentes y que seguramente lo van a tener en su consultorio toda esa problemática el día de mañana. No cuesta nada
detenerse un poquito, hacer una pequeña historia clínica del paciente para descartar cualquier patología. Y no es lo mismo que tenga una pequeña hipertensión, que muchas veces cuando preguntamos alguna situación eh, a nivel cardíaco, todos hablan de hipertensión, que algún paciente que tiene un reemplazo valvular. Son cosas totalmente diferentes. O aquel paciente que tenga también la colocación de un stent, que son métodos hoy en día de aplicación o administración de medicamentos debido a un infarto de miocardio. Entonces eso siempre hay que diferenciar. Lo mismo la diabetes, no es lo mismo la diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 maneja insulina, y esa insulina que maneja hace que el paciente pueda variar en el día de 20 miligramos de azúcar, de glucemia, hasta 500, 800, 1000 miligramos. O sea que cuando uno se pasa la dosis por ahí, puede traer consecuencias bastante graves. En cambio, el diabético tipo 2 lo maneja tranquilamente, toma un comprimido, por ahí toma 2 comprimidos, con la dieta a veces más que suficiente. O sea, sus valores van a rondar entre 120, 180, 200 para el que no se cuida mucho, pero que no va a cambiar mucho. Entonces, la diabetes tipo 1 tiene muchísima relevancia siempre a destacar. Y lo que yo lo había mencionado, la genética. Entonces, la respuesta genética varía ampliamente entre los individuos en diversos genes, y que van a afectar el metabolismo, absorción, distribución, acción, en la acción y la excreción. Ese polimorfismo genético se da en las diferentes poblaciones, obviamente, y se manifiesta como diferentes formas o versiones en un mismo gen. Ese polimorfismo genético hace que un determinado medicamento no cumpla su función como tenía que cumplir. A veces se exacerba esa acción farmacológica, y en algunos casos puede tener un efecto idiosincrático importante. Acá simplemente algunos ejemplos de esos polimorfismos de genético. Por ejemplo, en genes de enzimas metabolizadoras. Hace ya de la década del 70, la década del 80, la década del 90, ya se sabía de la importancia de esas enzimas, de la CYP450, enzimas metabolizadoras. Y ya se mencionaba, sobre todo, de grupo poblacional, como eran los japoneses, que eran acetiladores rápidos o acetiladores lentos de algunos medicamentos. Pero hoy en día se sabe más, obviamente, se estudió más, se le dio la importancia a la genética, a la respuesta de los medicamentos, y no hace falta que memoricen, simplemente para traerlo a colación, de que existen genes específicos y que hacen que obviamente un medicamento no responda como uno lo espera. Entonces, en este caso, el gen CYP2D6 afecta el metabolismo de medicamentos, fíjense ustedes, antidepresivos, como la fluoxetina, un antidepresivo muy utilizado, opiáceos, como la codeína, beta bloqueantes, como el metoprolol, y variantes de este gen pueden clasificar a los individuos como metabolizadores lentos, intermedios, rápidos y ultra rápidos. Entonces, por un lado, si son rápidos o ultra rápidos, ese medicamento va a perder su eficacia totalmente, porque se metaboliza y se elimina rápidamente. En cambio, si van a tener efecto, van a ser metabolizadores lentos, van a hacer que su efecto se exacerbe, pero no solamente su acción farmacológica, sino también su efecto adverso. Por ejemplo, el derivado del opio, ustedes saben que un efecto adverso fundamental importante es la depresión respiratoria. Por lo tanto, ese efecto de depresión respiratoria, que en dosis bajas no tendrían que aparecer o ser notorio en la persona, se va a apreciar debido justamente a esa alteración de ese gen. No les traje todos los ejemplos, obviamente en los libros nuevos, en este caso el Goodman y Gilman, tienen todos los genes que se sabe hasta el momento. Yo les traje simplemente algunos, para que ustedes vean la importancia que tiene la genética en la respuesta a los medicamentos. Polimorfismos en genes de transportadores de fármacos. En este caso son aquellos que van a facilitar la entrada o la salida de los fármacos a las células. Entonces, van a afectar en este caso la cantidad de medicamento que llega a los tejidos, y obviamente va
a influir en la eficacia del tratamiento. Es por eso que por ahí en algunas situaciones dicen, mira, yo tomo personas que son similares, edad similares, la situación clínica similar, supongamos diabético, y que toman la misma dosis que tiene la glucemia similares y que toman la misma dosis de un medicamento como la metformina. Entonces puedes decir, che, mira, yo tomo 500 miligramos de metformina y con eso lo mantengo, un valor de 120, 130. Otro te puede decir, mira, yo tomo 2 gramos y ahí recién manejo justamente eh, la glucemia en esos valores. Entonces, esto justamente, este polimorfismo en el transportador de fármacos hace justamente que la eficacia de un medicamento sea diferente al de otra persona de la misma situación clínica, de la misma edad y con la misma patología. Otro gen, que bueno, no hace falta que lo recuerden, pero es el ABCB1, codifica una proteína que transporta fármacos fuera de las células. En este caso están incluidos, por ejemplo, algunos quimioterápicos y analgésicos. Fíjense, quimioterápicos. Entonces, uno quiere tratar una determinada patología, supongamos un CA de mama, van a ver que existe resistencia para el tratamiento de esa patología. Y es justamente por alteración de ese gen. Es por eso, como le dije y le reitero, que los laboratorios ya están exagerando esa situación que obviamente se sabe por la genética hoy en día y están generando muchos medicamentos hoy en día, que son medicamentos biológicos específicos para ese determinado problema con ese gen y que obviamente salen muy costosos y a veces inalcanzables. No todo el mundo se puede hacer un estudio de los genes para determinar qué gen es el que está alterado. En este caso, de genes de receptores, el otro ejemplo que creo que le puse, para determinar que este caso para el receptor del beta-adrenérgico, beta-1 adrenérgico, que justamente los beta-1 adrenérgico es un receptor donde van a actuar los fármacos como son los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes utilizados para situaciones de patologías cardíacas como la hipertensión arterial, por ejemplo, que son importantes. Entonces, las variaciones en este gen hacen que los pacientes respondan mejor o peor a estos medicamentos. Y uno cuando piensa, por ejemplo, en beta bloqueante, piensa en aterolol, piensa en propranolol, que sería un fármaco que ha demostrado disminución de la mortalidad, pero el paciente o no responde o responde en demasía. Por eso es siempre importante el monitoreo, el seguimiento de los pacientes, porque no todos van a responder de la misma forma. Y a veces justamente la explicación es simplemente debido a la alteración de ese gen, que a veces uno no lo estudia, no lo averigua y cuando existe una exacerbación de su acción farmacológica o baja mucho la dosis de ese medicamento o lo retira, obviamente, o retira, utiliza otro grupo farmacológico. Pero justamente acá está la explicación del por qué esos medicamentos no responden como tendría que hacer. Ese caballito de batalla que uno tiene para tratar una determinada patología no está funcionando. Y dentro de esos factores, por el cual existe una respuesta inadecuada o no existe una respuesta favorable a los medicamentos, no es solamente genético, sino también por factores ambientales. Como le dije, le voy a recordar simplemente algunas cosas más importantes. Y entre esos factores ambientales, ¿se acuerda usted que está la ingesta del alcohol, que es un inductor enzimático fundamentalmente, pero que en otras situaciones puede ser un inhibidor enzimático? El consumo de cigarrillos, alto consumo de cigarrillos, que también es un inductor enzimático, y los hábitos dietéticos, que es lo que me voy más a detener. Debido al cambio que hoy se manifiesta justamente, porque hay gente que tienen mayor consumo en proteínas, mayores consumos en carbohidratos o algunos directamente no tienen ese consumo, y que son fundamentales en la dieta de cualquier ser humano. Entonces, tanto las proteínas como los hidratos de carbono ejercen acciones contrapuestas sobre el metabolismo oxidativo. Por ejemplo, una dieta hiperproteica tiene que incrementar el metabolismo oxidativo de algunos fármacos. Acá está el ejemplo de vuelta al propranolol, mientras que el aumento de la dieta de hidratos de carbono tiende a reducirlo.
Una dieta, en cambio, hipoproteica e hipocalórica reduce el metabolismo del oxazepam, que es un medicamento, una benzodiazepina. Por lo tanto, se puede exacerbar ese efecto ansiolítico o sedativo, como se menciona, se habla por ahí. El incremento proteico aumenta obviamente el contenido de la enzima P450 en los microsomas hepáticos y el peso del hígado, mientras que la dieta rica en hidratos de carbono reduce ese contenido. La dieta hipoproteica puede reducir además el flujo sanguíneo renal, el aclaramiento de creatinina y la excreción renal de fármacos. A veces cuando uno se hace un laboratorio o se hace, por ejemplo, análisis de orina, ve que existe una alteración justamente en cuanto a la función renal y a veces no se tiene en cuenta, o el profesional tratante no tiene en cuenta justamente la dieta de esa persona, lo cual explicaría el porqué de esa reducción en cuanto a su funcionalidad renal, debido al cambio de dieta, porque esa persona está queriendo o adelgazar o está queriendo o no está queriendo aumentar de peso. Y no se olviden que la dieta está relacionada en cuanto a la actividad que uno realiza. No es lo mismo una persona sedentaria, una persona mayor que está acostada todo el día mirando Netflix, no haciendo nada, por el cual necesita una dieta o unas calorías que no sobrepase de los 1500 calorías, que una persona adulta hiperactiva en el cual gasta 10.000 calorías por día. Así que eso es fundamental siempre para ver qué tipo de actividad uno realiza antes de ver la dieta que voy a realizar. Y lo otro era el sexo. Siempre hablábamos o comentamos sobre fundamentalmente la parte hormonal, en donde cuando existe el exceso en el sexo opuesto por ejemplo, en el hombre de estrógenos o en el caso de las mujeres de andrógenos, puede tener el efecto contrario a lo que uno espera. Obviamente, en el hombre si consume muchos estrógenos, feminización, efecto de feminización, y en la mujer, virilización. En cambio, cuando existe una hipersecreción de andrógenos, en el hombre va a causar una inhibición de la secreción de gonadotrofinas, ya sea de origen tumoral, y en la mujer efectos masculinizantes, con aumento del vello corporal, ausencia de periodos menstruales, amenorrea, disminución de las glándulas mamarias, llegando a la hepatotoxicidad con la aparición de algún carcinoma hepático, por ejemplo. Y otro factor que es fundamental también que lo tengan presente es la explicación por la cual algunas mujeres, por ejemplo, tienen problemas con respecto al metabolismo del alcohol. En respecto a la absorción, tienen menos esterasas en el intestino, aumenta, por ejemplo, la biodisponibilidad de la aspirina, ¿sí? El hecho de que se facilite la biodisponibilidad de la aspirina significa que tenga mayor efecto farmacológico. Recuerden eso siempre. Hay menos acetaldehído deshidrogenasa y le aumenta el nivel de alcohol. Es por eso que rápidamente en las mujeres le habrá pasado a ustedes que toman un traguito y ya enseguida dicen, ya me está mareando, me está mareando. Obviamente tienen menos enzimas metabolizadoras y eso hace que rápidamente tengan ese efecto farmacológico el alcohol. Respecto a la distribución, está relacionado con la mayor proporción de grasa, porque eso reduce el volumen de distribución de los fármacos liposolubles, en este caso el metronidazol, que es un antibiótico que se va a utilizar, que lo van a utilizar en odontología, entonces hay que tenerlo presente, está relacionado a la proporción de grasa, y aumenta el volumen de distribución de fármacos liposolubles como el diazepam. Las quinolonas también tienen menos volumen de distribución, mayor acumulación en el hígado y el miocardio y menor acumulación en el músculo. Importante en cuanto a la presencia alta de contenido tejido adiposo. El metabolismo también difiere, mayor oxidación para el prazolam y el diazepam. Los estrógenos aumentan la actividad de un tipo específico de enzima del citocromo P450, que es el CYP3A4, y pueden aumentar el metabolismo de otros fármacos, induciendo la glucuronoconjugación y obviamente reducir el de otros por mecanismos desconocidos. En cuanto a la excreción, no existen diferencias en cuanto a la excreción renal de los fármacos con el sexo masculino.
Existe el riesgo doble de presentar una especie de arritmia cardíaca, tosada de Pointes, y se ha atribuido a la expresión exagerada de canales de potasio, que es, algunas veces es tres veces mayor inclusive con el sotanol. Y se vio también que la aspirina, como yo le dije hoy, que el hecho de que exista mayor biodisponibilidad de la aspirina no significa que tenga mayor efecto farmacológico. En este caso se vio que la aspirina protege mejor del ictus y especialmente del infarto miocardio a los hombres que a las mujeres, lo que se atribuye a que el ácido salicílico tiene mayor efecto antiagregante. Esto no hay una explicación por el cual ese efecto antiagregante sería mejor en el hombre que en la mujer. La amlodipina, que es un fármaco antihipertensivo, dentro de los grupos de fármacos para la hipertensión hay 5 grupos importantes y justamente la amlodipina es uno que se utiliza bastante, que va a actuar causando bloqueo de los canales de calcio y se vio que produce mayor efecto antihipertensivo en mujeres. No se sabe muy bien si es debido a que existen mayores concentraciones plasmáticas o a diferencias farmacodinámicas. Seguramente en este caso también sería responsable alguna alteración en cuanto a la genética de la mujer. Las mujeres tienen mayor aclaramiento y menores concentraciones de metilprednisolona, que es un corticoide, pero esto se compensa con una mayor sensibilidad a los efectos de este fármaco. Y antes de comenzar con interacciones específicas, dentro de los factores, otro de los factores que van a modificar son las interacciones. Y es de simplemente recordar los conceptos, ¿sí? Después iremos a la clase de interacciones. Recuerden el concepto de antagonismo y recuerden el concepto de sinergismo. Es simplemente para traer la colación estos conceptos. El antagonismo es la disminución de la respuesta de un fármaco por la presencia de otro y los diferentes tipos. Antagonismo fisiológico, ¿sí? No competitivo, donde está la adrenalina por un lado y la acetilcolina, que uno, por ejemplo, va a causar aumento de la presión, el otro va a causar disminución de la presión arterial. No compiten por el mismo receptor. Antagonismo farmacológico competitivo, ¿sí? Farmacológico competitivo, en este caso compiten por el receptor, el caso de las alergias, donde se estimula la histamina, estimula receptores H1, por ejemplo, y H2, y de esa manera, si uno da fármacos que van a actuar o van a bloquear esos receptores H1 o H2, por un lado van a causar disminución de la secreción de histamina y por otro lado, en el caso de la famotidina, va a causar disminución de la secreción del ácido clorhídrico. Antagonismo competitivo farmacológico. Después tenemos el antagonismo químico, que es por modificación química, o por combinación, pudiendo anularse o disminuirse sus efectos. Antagonistas de metales pesados, como contra el arsénico, el mercurio, justamente, para causar su eliminación en caso de intoxicaciones o la ingesta de esas sustancias. Y el sinergismo, que es el aumento de la acción del fármaco, el aumento de la acción de un fármaco por el empleo de otro fármaco. Y acá recordemos que teníamos un sinergismo de suma y de potenciación. De suma es cuando uno está tomando un medicamento, le causa un efecto X de disminución de la presión arterial y toma otro medicamento y bueno, y le causa disminución de la presión arterial. Entonces uno puede dar esos dos medicamentos que actúan en diferentes lugares, tienen mecanismos de acción diferentes y que obviamente el resultado va a ser la potenciación de esos efectos, o sea, la sumatoria de esos efectos. 1 más 1 va a ser 2. O en el caso de potenciación, en el caso de ejemplo del sulfametoxazol más trimetroprima, lo que se conoce hoy en día como cotrimoxazol, ese antibiótico, donde la respuesta va a ser potenciación. ¿Por qué? Porque en principio un medicamento que era considerado como bacteriostático, al combinarse con otro que va a actuar a otro nivel de la cascada de la síntesis del ácido fólico, van a ver que lo va a convertir en un fármaco con acción bactericida. Entonces, por eso se llama de sinergismo de potenciación. Y, obviamente, para finalizar esta parte, recordemos, los individuos varían en la magnitud de su respuesta a la misma concentración de un mismo fármaco.
¿sí? Un día, por ejemplo, pueden utilizar 400 miligramos de un medicamento, después al mes pueden llegar a utilizar de vuelta la misma dosis, ¿sí? Y puede haber respuestas diferentes. Recuerden eso, respuestas diferentes ante una misma dosis de eso. Y se explican por diferentes motivos que ya lo habrán visto en farmacología general. Una persona no siempre responde de la misma manera a la misma concentración de un fármaco, no siempre responde de la misma manera a la misma concentración del fármaco. La respuesta del fármaco puede cambiar debido a la enfermedad, la edad o la administración previa de fármaco. Esos son todos los factores que uno puede tener en cuenta a la hora de analizar el por qué mi medicamento, este prototipo, ese medicamento que siempre estaba utilizando y que me causaba disminución del dolor, hoy no me está funcionando, porque ese medicamento que estaba utilizando y que me causaba disminución del azúcar hoy no me está funcionando. No será porque ya tiene 10 años más, no será porque estaba tomando algo, otro medicamento que no me avisó, ¿sí? Entonces, eso siempre hay que evaluar. Y que los receptores son dinámicos. No piense que está ese receptor ahí y queda ahí de por vida y que uno va a pensar, sí, va ahí, se va a unir, va a tener su efecto farmacológico. No, siempre son dinámicos. Hay veces más, hay veces menos. Va modificando constantemente. Ustedes recuerdan la regulación de receptores en ascenso y descenso. Sus concentraciones también están reguladas por factores endógenos y factores exógenos, lo cual explicaría también la respuesta farmacológica de los fármacos. Y la otra clase está relacionado fundamentalmente a las interacciones farmacológicas. The recording has stopped. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en farmacología habíamos hablado de que This meeting is being recorded. interacción farmacológica? Entonces, punto fundamental. Esa interacción se puede producir cuando uno administra de manera conjunta un fármaco, ¿sí? O antes o después de ser administrado otro fármaco. Supongamos el paciente está tomando aspirina, que está recetado por un cardiólogo, debido a que tuvo un infarto previo el paciente. Entonces, viene al consultorio a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y viene por dolor e inflamación. Le quieren dar el ibuprofeno, paracetamol, diclofenal, lo que ustedes quieran, y cambia ese efecto farmacológico justamente debido a que se administró previamente un medicamento y uno no tuvo en cuenta. Entonces, en líneas generales siempre hablamos que para que no exista una interacción hay que tratar de dar mínimamente 2 horas de diferencia de un medicamento con otros fármacos. Pero la gente muchas veces toma todo junto, no le dan mucha cabida, mucha importancia a esa posible interacción farmacológica, que obviamente son posibilidades de que ocurran, no es que se va a dar siempre, sino que son posibilidades, pero que es preferible tomar todo junto. Si tengo 5 o 6 comprimidos, tomo todo a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, después me olvido. Que decir, no, tomate uno a las 7, tomate otro a las 9, tomate otro al mediodía, después otro a las 4 o 5 de la tarde. Yo tomo todo junto a esa hora. Y lamentablemente no se dan cuenta del daño potencial que puede llegar a ocasionar. Dentro de esos factores que son fundamentales en este caso para la interacción está relacionado a condiciones clínicas relevantes, el estado hormonal también del paciente. Fíjense en este caso la cisaprida. La cisaprida que puede causar arritmias cardíacas. ¿Pero cuándo puede causar arritmias cardíacas? Cuando la cisaprida, que es un fármaco procinético, o sea, un fármaco que va a acelerar la peristalsis intestinal, va a aumentar que cuando alguien tenga alguna alteración, lo que se llama en línea general dispepsia, que no digiere bien las comidas, uno por ahí toma una cisaprida,
para aumentar el tránsito intestinal. En dosis normales no tendría que causar nada. Sí, en dosis alta puede causar arritmias cardíacas y está bien demostrada, ¿sí? Pero en dosis normales, en aquellos pacientes que tengan una condición clínica preexistente, como alteración del ritmo cardíaco, en este caso se habla de alteración del intervalo QT, pueden causar justamente arritmias cardíacas. O en algunos casos que están tomando, supongamos, macróleos, o mejor dicho, que a usted le prescriban macróleos si el paciente está tomando cisaprida, y los macróleos son inhibidores enzimáticos y que van a causar justamente que esas enzimas que van a inhibir los macróleos van a interferir en el metabolismo natural normal de la cisaprida. Por lo tanto, el paciente va a tener una arritmia cardíaca. Cuando uno no sabe si puede haber una interacción, no le cuesta nada entrar a Internet, como están todos ahora manejando Internet, la inteligencia artificial, y ver qué tipo de interacción puede tener con el fármaco que está tomando el paciente. Y esto, ¿cuándo se vuelve problemático? Obviamente, hoy en día, ¿sí? Hoy, hace muchos años, no es que justamente hoy comenzó, sino hace muchos años comenzó debido al consumo elevado de medicamentos. Es justamente debido a que creen que el medicamento es la situación mágica para todas las patologías. No porque hoy no me siento con ganas de ir a trabajar, no porque hoy me duele un poquito la espalda, no porque tengo mucho dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza debido a que me vino la luz 500.000 pesos y no puedo pagar, porque me separé, porque tengo que estudiar, porque tengo que entregar un trabajo para la doctora Viviana Caravén, lo que sea. Entonces uno toma medicamentos hoy en día para lo que sea y no se da cuenta el daño potencial que se está originando. Entonces existe una tendencia a la politerapia y obviamente el laboratorio que hace, crea medicamentos donde lo combina todos en una misma presentación. Entonces, ¿para qué yo voy a comprar 2 o 3 blister de comprimidos que yo consumo si en solo blister el laboratorio ya me lo facilita, me lo pone todo ahí a dosis fijas y tomo todo? Entonces, esa polifarmacia también hoy en día está dado. Entonces uno tiene, por ejemplo, me viene a recuerdo el Cura Plus que uno está resfriado, entonces el laboratorio te genera un analgésico, te da un antihistamínico, te agrega un corticoide y a su vez te agrega un descongestionante. Entonces obviamente uno de esos medicamentos te va a causar efecto farmacológico y vos le preguntás a los pacientes y te dicen no hay como el Cura Plus para el caso de resfríos. Y lo que tenía que hacer el paciente es simplemente tranquilizarse, estar en cama, hidratarse, y en el caso de que la fiebre sea bastante elevada, 39, 40 grados, tomarse un paracetamol. Y no toda esa barbaridad de medicamentos que contiene el Cura Plus. Otra cosa, las interacciones más importantes ocurren a nivel de metabolismo siempre. La población más sensible obviamente siguen siendo los ancianos, los polimedicados, los que tienen patologías hepáticas, renales, cardiopatías, porque obviamente son esos lugares donde va a haber el clearance o la depuración de los medicamentos para ser eliminados. Y obviamente que cualquier alteración a nivel cardíaco, del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca puede causar muerte al paciente. Recordemos que esas interacciones no vamos a tener mucho en algunos de ellos, pero que pueden ser farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las farmacéuticas son las que se producen antes de administrarse el medicamento. Acá tiene algunos ejemplos. Después, cuando le pase el teórico a la doctora Viviana, lo pueden repasar tranquilamente para tenerlo como ejemplo. Cualquier cosa y se pregunta en el examen parcial para que lo tengan y puedan responder. Pero lo más importante a nivel farmacocinético y dinámico. Cinético es a nivel de la absorción, distribución, metabolismo, de la excreción. Recordemos que a nivel de metabolismo tiene mayor importancia. Y la farmacodinámica a nivel del receptor y de los efectos farmacológicos. Una cosa es receptor y otra cosa a nivel de los efectos farmacológicos. Esa interacción que van a tener que recordar y prestarle muchísima atención.
Acá a nivel de la absorción es simplemente para recordarle en cuanto a que cuando uno algunas sustancias que pueden no solamente interaccionar con otros medicamentos, sino en el caso de que puede tomar un antibiótico y el paciente puede tomar con leche, puede tomar con un yogur. Entonces, en ese caso van a formar quelatos y obviamente esa sustancia, como en el caso de las tetraciclinas, no se van a absorber. Y en líneas generales, entonces, ¿cómo se evitan esto? Con un intervalo de tiempo de 2 a 3 horas entre cada uno de ellos. Otro también a nivel de la absorción, recuerden ustedes, con los antibióticos y los anticonceptivos, en este caso la penicilina, pero cualquier antibiótico que pueda alterar la flora intestinal normal, los cuales son importantes justamente para el metabolismo de los estrógenos a nivel intestinal. Cuando uno altera la flora intestinal, va a hacer que no tenga ese efecto que uno espera de anticoncepción y la persona puede quedar embarazada. A nivel del transporte, sobre todo tener en cuenta que sustancias ácidas se unen a la proteína, a las albúminas, y que muchas veces las albúminas pueden estar disminuidas. Las albúminas pueden estar disminuidas de manera fisiológica debido a una dieta hipoproteica, donde realmente uno deja de consumir proteína. Puede ser una alteración a nivel hepático, donde se consume una alta degradación de proteínas debido a un alcoholista crónico, por ejemplo, una persona que toma muchísimo, o puede ocurrir una eliminación que a veces uno lo sabe, no lo tiene manifiesto, o existe una insuficiencia renal y existe una albuminuria, o por ejemplo tiene diabetes no bien compensada o descompensada y obviamente está eliminando proteínas, fundamentalmente las albúminas. Entonces, eso va a hacer que fármacos importantes, como por ejemplo, ustedes recordarán bien los AINES, que se unen un 98-99% de las proteínas plasmáticas, pueden exacerbarse los efectos farmacológicos. Entonces, por ahí uno dice, sí, yo me tomé un ibuprofeno porque me dolía la muela, o me dolía qué sé yo, un canino, un incisivo, y resulta que me causó una hermosa hemorragia digestiva. Así que es importante tenerlo presente. A nivel metabolismo, y esto acá fundamentalmente, y es por eso justamente que siempre decimos que son las más importantes, debido a que existen dos situaciones, tanto la inducción como la inhibición enzimática. Hay muchísimos ejemplos de eso, que son fármacos que van a causar inducción o inhibición enzimática. Ustedes traten siempre de recordar o empiecen a recordar primero lo que usan en odontología, ¿sí? Y después vayan habiendo otros ejemplos, pero fundamentalmente lo uso odontológico. En el caso de la inducción enzimática es un fenómeno que requiere 1 o 2 semanas para que comience a manifestarse. En cambio, en el caso de las interacciones, la inhibición enzimática, ya son más inmediatas las acciones de los fármacos. La excreción, en este caso, van a alterar el pH renal, como por ejemplo el bicarbonato de sodio. Y otro ejemplo, el probenecid, es una sustancia utilizada anteriormente cuando existía la penicilina G, la única que existía, que se administraba por vía intramuscular cada 4 horas, cada 6 horas. Bueno, se vio que el probenecid utilizaba la misma forma de excreción que la penicilina y por lo tanto se le da probenecid y se le da penicilina. Entonces ese medicamento que duraba 4 horas se lo podía dar cada 8 horas en patologías infecciosas graves. Las interacciones farmacodinámicas a nivel del mecanismo de acción, el caso de los antagonistas. Por ejemplo, el flumazenil, en el caso de pacientes que están con sobredosis de benzodiazepina, el diazepam, clonazepam, lorazepam, cuando una persona se excede en la dosis de esos medicamentos, o la naloxona, cuando, por ejemplo, existe intoxicación por derivado del opio, heroína, codeína, morfina, por mencionar algunos de ellos, pero son montones. Y el alcohol, que también es importante, del efecto disulfiram, que es importante que lo tengan presente,
donde ese, debido a que no se completa su metabolismo natural, puede causar alteraciones importantes, como rubor facial, dolor de cabeza, hipotensión, palpitaciones, taquicardia, vómitos, y que justamente un fármaco que tienen que evitarlo y que ya le enseñamos y que ustedes tienen que recordarlo bien ahora, que es con el metronidazol, que tiene ese mismo efecto que el alcohol y que obviamente puede causar todas las manifestaciones que le mencioné anteriormente. Después hay otros fármacos que no son de muy uso para ustedes, pero que lo tengan presente. Bueno, salvo el ketoconazol, que lo podrían tenerlo en cuenta. Y bueno, y por último, algunos ejemplos para que ustedes lo tengan presente. Hay miles de ejemplos, miles. Yo simplemente les voy a recordar a ustedes. El que obviamente tienen que saberlo y lo saben perfectamente, el de los anestésicos locales, ¿sí? De la lidocaína con el vasoconstrictor, la epinefrina. Así que eso es fundamental para ustedes y que lo sepan perfectamente. Pero vayamos, por ejemplo, a los AINES con aspirina. ¿Sí? La aspirina es el aceite salicílico. Por lo tanto, ustedes tienen que saber cuándo dar el otro AINE, ya sea ibuprofeno, ya sea diclofenac, cuándo dar. Lo doy antes, lo doy después. Generalmente la aspirina tiene efecto antiagregante plaquetario de manera irreversible. Por lo tanto, siempre es preferible primero que se tome su aspirina, que tenga ese efecto antiagregante plaquetario y después que uno le prescriba el AINE. AINE con hipoglucemiantes, que es debido a no todos los hipoglucemiantes, ahora hay muchos hipoglucemiantes, sobre todo los viejos hipoglucemiantes, donde competía por el transportador, lo desplazaba el hipoglucemiante, como la sulfonilurea, la glibenclamida, por ejemplo, y tenía mayor efecto hipoglucemiante. Con los corticoides a nivel de la acción farmacológica que aumentaban justamente la posibilidad de que el paciente tenga úlceras gástricas con hemorragia digestiva, con otros antitrombóticos, con antihipertensivos, con fármacos como por ejemplo el metotrexato. El metotrexato, si bien no es un fármaco que muy utilizado, recuérdate que es un fármaco inmunomodulador, inmunosupresor, y patologías como por ejemplo que son bastante frecuentes en las mujeres, la artritis reumatoidea se utiliza, y a veces uno le da un diclofenac y no se da cuenta de que el paciente está tomando metotrexato, y obviamente va a aumentar la toxicidad del metotrexato. Con inhibidores, esto sí ténganlo presente, porque hoy en día se utilizan muchos los inhibidores de la bomba de protones para la acidez gástrica. Estaba indicada en principio como tratamiento de úlceras gástricas, no más de 4 semanas. Después salió para prevención. Mentira, no son preventivos para nada, pero bueno, la gente lo toma como preventivo. Así que se hizo toda una campaña para tratar de evitar de que estos fármacos, los IBP, inhibidores de la bomba de protones, no se utilicen de manera así exagerada, de manera crónica, de manera preventiva, sino simplemente se utilice como dice bien su indicación y aprobado por todos los organismos multinacionales, como la EMEA, la FDA, a nivel internacional, para tratar justamente la úlcera gástrica, no más de 2 semanas. Entonces hizo toda una campaña para tratar de evitar de manera así indiscriminada. ¿Qué hizo el Estado Nacional? De venta libre. De venta libre, realmente. Entonces, si el paciente hoy en día se quiere enfermar con todas las consecuencias, que ese no es el tema de hoy, de lo que ocasiona los inhibidores de la bomba de protones, todos los efectos adversos que produce, bueno, entonces listo, el que quiera que lo consuma, pero que pague, de venta libre. Ninguna obra social prácticamente tiene una cobertura de estos medicamentos que causan muchísimas lesiones, porque obviamente detrás de todo esto, la industria farmacéutica, si el paciente no consume medicamentos, no hay ganancia. Entonces se vio que hay un uso indiscriminado de estos medicamentos. Entonces listo, el que quiera que lo tome de venta libre, que pague omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Un daño terrible lo que ocasiona. Con la rifampicina, es un antibiótico importante que en algunas se utiliza no solamente como tratamiento, sino también de manera preventiva. En el caso de cuando existe meningitis, se suele dar rifampicina para evitar que se contagien otra gente de meningitis.
con diuréticos ahorradores de potasio. Como le dije, son muchos ejemplos. Acá le traigo simplemente algunos para que ustedes lo tengan presente, que de fármacos que lo van a utilizar. La dexametasona es un corticoide que ustedes lo van a utilizar. Cuando digo dexa, también digo betametaxona. Dexametasona con glibenclamida, la dexametasona con insulina, o metformina, con con salbutamol, digo, por el riesgo de hipocalemia, disminución del potasio en sangre, también con antihipertensivos, la amoxicilina, con el ácido clavulánico. Que genera o evita la amoxicilina más anticonceptivos hormonales, que eso ya le mencionamos, con el allopurinol, también con el metotrexato, cefalosporinas, que son otro grupo de los beta-lactámicos con aminoglucósidos, la clindamicina, que es otro fármaco que ustedes lo van a tomar con relajantes musculares. Muchas veces esos relajantes musculares vienen, como yo le dije, asociados con AINES, ¿sí? Uno tiene un dolor muscular, qué sé yo, en los músculos del cuello debido a la posición que tiene delante de la computadora, horas y horas que está. Y obviamente, aparte del tratamiento analgésico, le dan un relajante muscular para que le pase esa tensión muscular que tiene. Y si justamente va al odontólogo y el odontólogo considera que la clindamicina es su fármaco de elección para tratar esa infección que está teniendo, bueno, el efecto puede ser bastante deleterio para el paciente. Y las tetraciclinas, como le mencioné, como por ejemplo con los suplementos de hierro, que también mucha gente toma suplementos de hierro, ya sea porque tiene deficiencia de hierro, tiene anemia carencial, anemia ferropénica, o directamente la asocian el hierro. También muchas veces hay que consumir mayor hierro, uno tiene mayor fuerza, mayor ganas, por decirlo así, contra la astenia. Y a veces uno le da las tetraciclinas y no le preguntó si estaba consumiendo nada, y el paciente, como eso lo compró de venta libre, no lo considera como un medicamento para charlarlo con el prescriptor. Y bueno, esto es lo último, el metronidazol, también recuerden ustedes, con el alcohol, como mencionamos, con otros como la fenitoína, con la warfarina. La warfarina es un anticoagulante muy utilizado en la Argentina, así que téngalo presente como anticoagulante. La eritromicina con corticoide, la eritromicina con la warfarina. Cuando hablo de eritromicina, a veces también hablo de la claritromicina, que también tiene interacciones importantes. Claritromicina, no tanto así la citromicina. Y recuerden que otros antibióticos, aparte de todo esto, pueden alterar también la flora intestinal, reducir la síntesis bacteriana de vitamina K, por lo que incrementan a su vez los efectos de la warfarina. Por lo tanto, y eso que estoy hablando de 2 fármacos, imagínense aquellas personas que toman 3, 4, 5, 10 fármacos que toman. Así que es impresionante todos los efectos deleterios que podemos tener con interacción de medicamentos. Bueno, esos son algunos ejemplos que era importante que quería. Bueno, y otro medicamento como antimicótico, tenerlo en cuenta, el fluconazol, que pueden tener con la glibenclamida, fenitoína, warfarina, o con la hidroclorotiazida, que esto se puede hablar tranquilamente en las clases, pueden indagar y pueden ver qué efecto deleterio puede tener para el paciente. Bueno, eso es todo. Espero que le haya sido útil la clase. No sé si alguien quiere preguntar algo, o bueno, o lo charlamos en el taller, en la clase presencial. ¿Sí, doctor? No, por favor. Dale, profe, gracias. Bueno, Julieta. Ok. No, doctor. Nos vemos el lunes entonces, chicos. Hasta luego, que sigan bien, chicos.